Asambleísta Diego Borja, por favor. Señor presidente, compañeros, compañeras asambleístas, por la enorme consideración que le tengo al compañero Salomón Fadul, que me antecedió en la palabra, quiero empezar concordando con aquello de que en el siglo XXI estamos en el momento de revalorar más bien lo simbólico, lo progresivo, lo asociado al conocimiento. Pero para poder concordar en los hechos, más allá de los discursos, creo que es importante ubicar por qué la discusión sobre la propiedad genera y generará tanta reacción. No es casual. La defensa de la propiedad tal como se la ha venido manteniendo en el Ecuador y en cualquier país que se plantea la transformación es la defensa del status quo, es la defensa de lo que existe, es la defensa de lo que no se quiere cambiar. La defensa de la propiedad tal como se la ha venido manteniendo en nuestro país es la defensa del bienestar de unos, es la defensa de la continuidad de unos para generarse su ingreso, y eso no está mal. Habrá casos en los cuales esa propiedad ha sido adquirida efectivamente con el esfuerzo, el trabajo, la innovación, la inteligencia de unos, no está mal. El problema radica cuando la defensa de esta manera de propiedad, como la hemos venido conociendo, es del bienestar de unos y es del malestar de otros. Es del bienestar de los menos y es del malestar de los más. Es ahí cuando se genera el problema. El primer desafío que tiene un país como el Ecuador es alterar este estado de cosas, es modificar este estado de cosas y también, por supuesto, el esquema de propiedad tal como se lo ha venido conociendo en el Ecuador. De ahí la importancia esencial de estos dos conceptos que se están añadiendo, que ya estaban por lo demás de una u otra manera en la anterior Constitución, pero de ahí la importancia de reiterarlos, el de la función social y ambiental de la propiedad y el de los distintos tipos de propiedad. Solamente para ejemplificar, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas, en el Ecuador del año 2000, antes de la dolarización, habían 12.35 millones de hectáreas en la tierra, 12.35 millones de hectáreas. La propiedad promedio por hectárea de una unidad agrícola cualquiera era de 14.66 hectáreas a nivel nacional, 8.3 hectáreas en la sierra, 21.74 en la costa y 50.76 en la Amazonía. Pero aquí está el problema, compañeros y compañeras. Las unidades productivas con menos de 3 hectáreas, representaban el 52.78% del total de unidades productivas y apenas concentraban el 3.52% de la tierra. O sea, más de la mitad de las unidades agrícolas tenían menos del 4% de la propiedad de la tierra. Y a la inversa, el 6.41% de las unidades productivas. El 6.41 eran unidades productivas de más de 50 hectáreas y concentraban el 60.72% de la propiedad de la tierra, con datos al año 2000, año después del cual la tendencia no fue progresiva, sino al revés, fue regresiva. Se podría afirmar, sin temor a equivocarse, que estos datos de enorme concentración hoy son aún peores. De manera tal que ese índice que mide la concentración de la tierra, que es el índice de Gini, donde más uno se acerca a uno, es más concentrado y menos distributivo en el Ecuador, el índice de concentración de la tierra al año 2000 era de 0.8, uno de los mayores índices de concentración en el mundo. Cuando defendemos la propiedad tal como la hemos conocido, estamos defendiendo esto, un estado de cosas que no permite precisamente lo que algunos compañeros están reclamando, no lo permite. Yo leí aquí en la propuesta que hace
compañero asambleísta Pablo Lucio Paredes dice: la propiedad debe entenderse como un derecho natural inherente al ser humano. Tomemos la palabra. Si es un derecho natural e inherente, esto no está garantizando el derecho, presidente. Si este es un derecho natural e inherente, esto está violando el derecho. Si este es un derecho natural e inherente, es el de unos pocos y no el de la mayoría. Y de lo que se trata acá es que, si se trata de un derecho natural e inherente, sea el derecho de la mayoría y no el de la minoría. Vamos a tomar la palabra. Lo mismo que sucede con la propiedad de la tierra, sucede con la propiedad industrial. Exactamente lo mismo. En el Ecuador estaban reportadas al año 2004 más de 33.000 empresas. La mayor parte de esas empresas son pequeñas empresas. La menor parte son las grandes empresas. De hecho, las pequeñas empresas son las que más empleo generan. Y cuando se observa cualquier indicador de propiedad como el de activos, vamos a encontrar la misma concentración que en la propiedad de la tierra, en la propiedad industrial. Y no se diga, compañeros y compañeras, lo que sucede con la propiedad financiera y con la propiedad intelectual, que se ha dicho aquí, habría que garantizarla. La propiedad intelectual en el Ecuador es de la más absoluta minoría de los ecuatorianos, solo de aquellos privilegiados que hemos tenido acceso a la educación, a la información y a la capacitación. Entonces, si de derecho natural e inherente al ser humano se trata, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar garantizando la redistribución de la propiedad, su función social y la garantía de los distintos tipos de propiedad, presidente. Eso es lo que estamos haciendo acá. En ese sentido, yo creo que al artículo que hemos planteado le hacen falta algunas correcciones. Si uno compara lo que hemos señalado, que garantiza estos dos elementos que señalo, el de la función social y ambiental y el de la garantía de los distintos tipos de propiedad, incluyendo la propiedad colectiva, todos los tipos de propiedad que estamos planteándonos acá, hay algunas cosas que hay que añadir. Por ejemplo, lo que ya decía la Constitución del 98, frente a la cual nosotros no podemos ser regresivos. Hay que garantizar la procura de la propiedad para incrementar la redistribución del ingreso, que aquí no lo estamos planteando. Y ya lo decía la anterior Constitución, y permitir el acceso de la población a los beneficios de la riqueza y el desarrollo, como se lo planteaba acá. Hay que plantear de manera explícita, compañero presidente, que la propiedad debe conservar aquel concepto de imprescriptible en las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo por supuesto las excepciones que plantea el Estado. Eso hay que decirlo acá y no lo estamos diciendo. Hay que garantizar no solamente la propiedad intelectual de esa minoría que ya señalaba, sino la propiedad intelectual colectiva sobre los conocimientos ancestrales, a su valoración, a su uso y desarrollo. Hemos visto en los últimos años la piratería sobre la propiedad intelectual ancestral en nuestros países. Debemos garantizar en nuestra Constitución estos elementos de propiedad. Y había un concepto en la Constitución anterior que debemos recuperarlo, compañeros, que era el concepto del acceso a la propiedad de los medios de producción. Acá lo estamos borrando. No podemos ir hacia atrás. El momento en el cual nos planteemos la función social y los distintos tipos de propiedad, hay que plantear ese incentivo desde el Estado y la sociedad en sus distintos tipos a la propiedad. Le queda un minuto, señor asambleísta. Yo voy a presentar estas correcciones formalmente, señor presidente. En este minuto simplemente señalar que toda aquella vocinglería sobre la expropiación es nada más que vocinglería. En la anterior Constitución ya constaban los mecanismos de expropiación, y en todas las constituciones de la región, en algunos casos incluso más severamente, se plantea la expropiación, por supuesto que de acuerdo a la ley, pero priorizando el interés colectivo. Gracias, presidente. Asambleísta Rosado.